Ahora que el Papa Francisco ha fallecido, una serie de antiguas leyendas comienza a resonar con más fuerza que nunca. Historias oscuras que los ancianos contaban en voz baja, siempre con esa mirada desconfiada hacia el cielo, como si supieran que algo estaba a punto de suceder. Muchos creen que Francisco era el último papa anunciado en las profecías y que el mundo ha entrado silenciosamente en su fase final. Algunos dicen que las señales ya han comenzado a cumplirse y que no hay vuelta atrás. Lo que estás a punto de ver son 5 leyendas aterradoras que, durante décadas, formaron parte del imaginario de las familias más devotas. Historias que nos hacían llorar de miedo en la infancia y que ahora regresan con más fuerza que nunca. ¿Será que todo esto realmente ocurrirá? ¿O serán solo exageraciones contadas al calor del fuego por los más viejos? Prepárate. Lo que viene a continuación puede ponerte la piel de gallina o advertirte. Empecemos. La cruz que brilla. Esta leyenda casi nunca se contaba directamente. Aparecía en susurros, generalmente cuando fallaba la electricidad durante una misa, o cuando los truenos retumbaban en el horizonte mientras el sacerdote daba su homilía. Y siempre había alguien, más viejo, que murmuraba: si la cruz brilla, es porque las puertas del infierno se han abierto. La historia decía que, tras la muerte del último papa, una luz extraña aparecería en el cielo de Roma. No sería el sol, no sería la luna, sería algo distinto. Un resplandor que tomaría la cima de la Basílica de San Pedro y haría que la cruz, la más alta del Vaticano, brillara con una luz rojiza como fuego. Pero no sería un fuego divino, sería una señal, una advertencia. Decían que ese fenómeno marcaría la apertura de las puertas espirituales entre este mundo y el otro lado, y que, sin un papa legítimo para interceder por la humanidad, entidades de oscuridad comenzarían a vagar libremente por la tierra. La cruz brillaría solo por una noche. Después, su luz se apagaría, y el Vaticano quedaría sumido en la oscuridad, literalmente. Una antigua tradición de los monjes benedictinos contaba que en la mañana siguiente al brillo, ninguna campana sonaría en Roma, ni siquiera las más antiguas, y que en 7 días, un ataque espiritual sacudiría los 4 rincones del mundo. Esta es la parte más temida de la leyenda. Cuando la cruz se enciende, es porque el nuevo papa no será humano, sino una fachada para algo mucho peor. Durante el papado de Francisco, hubo 2 registros misteriosos de resplandores sobre el Vaticano. Uno fue el día en que anunció su renuncia, aunque luego se retractó. El otro en el funeral del Papa emérito Benedicto XVI. Ambos eventos fueron explicados por la ciencia como fenómenos atmosféricos, pero aquellos que conocen la leyenda no se convencieron tan fácilmente. Después de todo, la cruz aún no ha brillado por completo, pero ¿y si fuera esta noche? El sol y la luna de sangre. Esta es, tal vez, la leyenda más antigua y también la más temida entre los monjes visionarios de la Edad Media. Ellos creían que la naturaleza nunca guarda silencio ante un desequilibrio espiritual y que en el momento en que el último papa abandone este mundo, el cielo reaccionará con furia. Se cuenta que, tras su muerte, el mundo verá un eclipse solar total seguido por una luna de sangre, ambos dentro del mismo ciclo lunar. Un evento astronómico extremadamente raro. Pero según los ancianos, no sería coincidencia, sería una señal. El sol, cubriéndose de oscuridad, representaría la pérdida de la luz espiritual del mundo, la muerte de su último guía verdadero. Y la luna, teñida de rojo, sería la sangre de la humanidad cubriendo la noche como un lamento silencioso por todo lo que está por venir. Durante siglos, esta leyenda no fue más que eso, una historia para asustar a los más jóvenes, una metáfora del apocalipsis. Pero los estudiosos más fanáticos afirman que, si la muerte de un papa es seguida por un eclipse o una luna rojiza, los 7 sellos del fin comenzarán a romperse. Los conflictos políticos se intensificarán, las religiones colapsarán. Y en 7 meses, una guerra silenciosa entre reinos invisibles
se instalará entre nosotros, librada no con armas, sino con corazones tomados por el miedo, el odio y la duda. Y hay más. Registros olvidados del Vaticano apuntan que el calendario de las próximas lunas de sangre coincide de forma alarmante con los meses posteriores al final del actual papado, lo que muchos ya llaman, con temor, la era del crepúsculo espiritual. Tal vez mires al cielo y no veas nada, pero los ojos entrenados, los que saben qué buscar, ya están observando, esperando, porque cuando el cielo sangra, la tierra responde. La última profecía, el Papa del Fin. Durante siglos fue solo un murmullo entre los pasillos oscuros del Vaticano, una leyenda que los fieles preferían olvidar, pero que siempre regresaba cuando lo inesperado sucedía: la muerte de un papa. Con cada transición aparecía un nombre, una sombra del pasado: San Malaquías. En el siglo XII, Malaquías de Armagh, un arzobispo irlandés, fue tomado por visiones intensas durante una visita a Roma. Se dice que cayó de rodillas en plena escalinata de la Basílica de San Pedro, con los ojos en blanco, murmurando palabras desconectadas. Lo que vio en ese momento, según la tradición, fue la línea completa de sucesión papal, hasta el fin del mundo. Al regresar a su tierra natal, escribió una lista con 112 lemas en latín, cada uno representando a un papa futuro. No dejó fechas, pero las frases estaban cargadas de simbolismos inquietantes. Por un tiempo fueron ignoradas, hasta que comenzaron a cumplirse. Uno de los lemas decía «De medietate lunae», de la mitad de la luna. El papa correspondiente nació durante un eclipse. Otro decía «Gloria Olivae», la gloria del olivo, y el pontífice estaba vinculado a la orden de los olivetanos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero con el paso de los siglos, los lemas comenzaron a alinearse con detalles escalofriantes de las vidas de los papas, y entonces llegó el número 112, el último. Este no era enigmático como los otros, era claro, crudo, profético. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, y justo debajo, y el terrible juez juzgará al pueblo. Fin. No había continuación, ningún siguiente, solo fin. Desde entonces, estudiosos y conspiradores han buscado indicios de que ese último papa ya está entre nosotros. Algunos señalan al actual pontífice, su nombre de nacimiento. Jorge Mario Bergoglio tendría vínculos lejanos con Roma, y el nombre Pedro estaría oculto en su linaje espiritual. Otros creen que el verdadero Pedro romano aún será revelado, no elegido, sino impuesto. Un usurpador, un anticristo disfrazado de salvador. Hay quienes dicen que el día en que se anuncia al próximo papa, el cielo sobre el Vaticano se tornará negro, cuervos se posarán sobre la cúpula de San Pedro, y el mundo, finalmente, sabrá que la profecía de San Malaquías era cierta, y que el fin ya comenzó. El Papa Negro. Durante siglos, un susurro recorrió los pasillos oscuros de los monasterios, como si incluso los monjes evitaran pronunciarlo en voz alta. Era una profecía que decía que, cuando el Papa Negro ocupara el trono de San Pedro, la Iglesia sería envuelta en sombras, y el mundo entero caería en una era de confusión espiritual y guerra silenciosa. Pero, ¿qué significaba ese título tan siniestro? No se trataba del color de la piel. Papa Negro era un apodo antiguo y simbólico, atribuido al líder de la Compañía de Jesús, los jesuitas, por el hábito negro que usaban sus miembros y la influencia discreta, casi invisible, que ejercían tras los bastidores de la Iglesia. La leyenda decía que, cuando un jesuita se convirtiera en papa, los pilares de la fe se tambalearían. Sería el inicio del fin, una señal de que la autoridad espiritual del Vaticano estaba siendo manipulada por fuerzas que actúan desde las sombras. Y entonces ocurrió. Por primera vez en la historia, un jesuita fue elegido como pontífice. Su nombre, Francisco. En aquel momento, muchos celebraron la elección. Un papa humilde, adiferente,
accesible. Pero en los rincones más oscuros de Internet y en las páginas polvorientas de libros olvidados, la inquietud comenzó a crecer. Varias partes de la leyenda volvieron a circular. Antiguos relatos afirmaban que el Papa Negro no traería paz, sino división, escándalos y una fractura interna tan profunda que los muros del Vaticano temblarían desde dentro. Durante su pontificado, surgieron escándalos financieros, filtraciones de documentos secretos, ataques directos a la tradición, y una crisis de fe sin precedentes se apoderó de diversas naciones. ¿Será que la profecía del Papa Negro ya se ha cumplido? ¿O será que aún está por venir, y Francisco fue solo el presagio? Una cosa es segura, la leyenda no ha terminado, solo está más cerca. El cuervo en el Vaticano. Esta leyenda nunca fue escrita en libros, sobrevivió solo de forma oral, pasada de monje a monje, de obispo a obispo y eventualmente de abuelo a nieto, en confesiones susurradas al borde de la cama, como quien intenta liberarse de una carga antes de dormir. Según la creencia, cuando un papa muere, el Vaticano debe permanecer en silencio absoluto durante las primeras horas. Ninguna paloma debe volar sobre la plaza de San Pedro, ninguna figura debe moverse entre las columnas. Pero, si durante ese silencio un cuervo se posa sobre la cúpula de la basílica, algo horrible ha sido desencadenado. En la simbología más antigua de la fe cristiana, el cuervo representa la inversión, la corrupción de algo sagrado. Y su aparición en ese punto específico del Vaticano sería la señal de que la sucesión papal será marcada por error, manipulación o algo aún más grave, la elección de un falso papa. No un impostor político, sino una figura elegida por manos invisibles, guiada no por la fe, sino por la destrucción. Los más supersticiosos creen que el cuervo es un emisario, un observador del otro lado, enviado para verificar si la profecía está avanzando según lo planeado. Si se posa es porque está satisfecho. En 2013, durante el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI, 2 cuervos fueron filmados volando en círculos sobre el Vaticano. Uno de ellos se posó brevemente sobre una estatua de San Pedro. La imagen dio la vuelta al mundo. En ese momento la mayoría lo consideró curioso. Otros guardaron silencio. Ahora, con la muerte de Francisco, los ojos vuelven a alzarse hacia el cielo, no en oración, sino en vigilancia, a la espera del batir de alas negras que podría sellar el destino de la Iglesia. Y si el cuervo aparece de nuevo, no será coincidencia. Será la advertencia final de que ya nada es sagrado. 5 leyendas, 5 advertencias, 5 historias que durante mucho tiempo fueron desacreditadas, tratadas como exageraciones de ancianos religiosos, pero que ahora parecen estar más cerca de la realidad de lo que nos gustaría admitir. La muerte del Papa Francisco no es solo el fin de un ciclo. Para muchos, es el cumplimiento de profecías olvidadas. Es el encender de velas que nunca debieron ser tocadas. ¿Será que estamos realmente frente a la última página de una era? ¿O serán estas leyendas solo ecos de miedos antiguos, alimentados por la fe y por la duda? La cruz aún no ha brillado. La luna aún no ha sangrado. Pero los ojos ya se vuelven al cielo. Y los oídos a los susurros que cruzan los muros del Vaticano. La verdad es que el tiempo responderá. Y tal vez, cuando lo haga, ya sea demasiado tarde. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas leyendas te dejó más inquieto? ¿Crees que todo esto es solo superstición? ¿O que hay algo que no quieren que sepamos? Déjame tu comentario y no lo olvides. Las leyendas siempre regresan, especialmente cuando el mundo más teme que sean reales.